Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente. Pues recordarán que nos quedamos en el apartado del análisis estático, ¿ok? Mediante herramientas CAE. Utilizando pues una herramienta que tiene SolidWorks como tal, que se llama SolidWorks Simulation, ¿no? Para ver el comportamiento, pues en este caso serían comportamientos estáticos. Pero recuerden que tenemos comportamientos elásticos, de pandeo, vibraciones, etcétera, ¿no? Aquí algunos objetivos que pudimos discutir en la clase, donde se involucraban tres en concreto, lo que era diseñar la pieza de SolidWorks, que por ejemplo en el apartado del examen cuando hagan el análisis CAE, necesitarán diseñar lo que es la pieza desde cero. Después realizaron un estudio estático utilizando la herramienta adecuada y finalmente pues analizaremos qué es lo que nos representa lo que es la tensión, la deformación y el factor de seguridad. Y de igual manera vimos pues alguna secuencia como tal para poder nosotros realizar un análisis estático. Entonces, en este caso, pues verán ustedes que vamos a necesitar diseñar la geometría, después realizar el estudio del tipo estático, definir lo que es el material, definición de las fijaciones, que son las restricciones que vamos a estar aplicando a los elementos que vamos a analizar, definición de las cargas, definición del mallado y el análisis de los resultados. Estos son algunos de los ejercicios propuestos. En la clase mirábamos, ¿sí?, este primero que está aquí y vamos a continuarlo para desarrollarlo en su totalidad. Después miraremos esos dos ejercicios extras y pues sería lo que tendríamos para poder ver esta parte del análisis estático. Entonces, este es el ejercicio donde se pretende lo que es estudiar esta carga, cómo afecta lo que es esta viga, ¿sí?, simple de acero estructural con una carga, bueno, esta sería una carga concentrada ya, ¿vale? Los datos son los siguientes: longitud de la carga 1100 milímetros, y una carga, sí, de 3500 newton sobre metro. La longitud 1100 milímetros y eso, una sección transversal. En este caso tenemos, es una geometría muy sencilla de 40 por 40 milímetros, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya iríamos directamente al apartado de SolidWorks para iniciar a hacer este ejercicio. Vamos a dibujar primero la geometría como tal. Dibujamos una pieza completamente sencilla. En este caso la voy a dibujar sobre el plano alzado. Voy a dibujar un rectángulo de 40 por 40. Notarán que vamos a seguir la misma secuencia que utilizamos para el modelado. Algo completamente sencillo, siempre manteniendo restringido lo que son los elementos. En este caso vamos a hacer una instrucción, la viga medida 1100 y le damos en aceptar. Ya tenemos lo que es la geometría. En este caso no vamos a definir el material. El material lo vamos a definir hasta que vayamos a la definición en el entorno estático, perdón, en el entorno de simulaciones. Recordarán ustedes que en complementos de SolidWorks podemos encontrar lo que es la herramienta de SolidWorks Simulation, o aquí en el apartado de engranaje le damos en la pestañita y le damos donde dice complementos. Y aquí ustedes podrán añadir directamente lo que es SolidWorks Simulation. Le dan en aceptar. Bien, entonces está cargando SolidWorks. Aquí ahora ya me apareció lo que es la interfaz de simulación. O simplemente dan clic aquí, se va a aparecer la interfaz de simulación. Y verán ustedes que primero me pide analizar, ya sea mediante un nuevo estudio o mediante un asesor de simulaciones. Este asesor de simulaciones pues va a detectar como la geometría que nosotros tenemos y aquellos posibles análisis que podríamos hacerle a ese elemento, ¿no? En este caso nosotros haríamos uno completamente nuevo. Como les decía, aquí aparecerán, en su caso, aparecerán todas estas opciones completamente disponibles. En mi caso solo tengo disponible lo que es la simulación de análisis estático, que es lo que yo pues quiero, ¿no? Entonces a este análisis estático yo le voy a poner CAE-1 y le doy a aceptar. Este es como un nombre nada más. Bien, entonces ahora sí ya estamos en el entorno de análisis de elementos finitos. El primero, verán ustedes que es la pieza como tal, que es la que tenemos nosotros aquí y la geometría que tenemos acá. Sin embargo, antes de pasar
al siguiente paso, vamos a hacer lo que nos pide el ejercicio. Verán que la carga está justo en el centro, ¿no? Está en el centro. Por lo tanto, necesitaremos nosotros aplicar esa carga justo en el centro de esta viga. Entonces, para eso, pues vamos a ir a crear un croquis en esta cara, ¿sí? Y vamos a buscar lo que es la línea del centro. Y sería esa línea. Entonces, esa línea a mí me va a servir de referencia, ¿no? Para poder separar, para poder dividir estas dos caras que va a ser necesario y después aplicar la carga sobre esta arista como tal. Sin embargo, en el apartado de operaciones y en el apartado de curvas, me aparece aquí una herramienta muy importante que me da SolidWorks que se llama línea de partición. Bueno, me va a pedir sobre qué croquis, que es el croquis actual en el que estoy, y me va a pedir que seleccione. Voy a eliminarlo. Proyección. Bien, vamos a salir del croquis. Vamos a salir del croquis. Voy de nuevo a línea de partición. Selecciono el croquis y selecciono lo que es la cara que necesito dividir. En tipo de partición necesitamos estar seleccionado en la parte de proyección y lo deben aceptar. Y notarán ustedes que tengo esta cara y ahora tengo esta otra cara. Tengo dos caras completamente distintas que me van a servir para el entorno del análisis estático, que lo tengo acá. ¿Sí? Ahora sí, procedemos al primer apartado, que es declarar lo que es el material. Con clic derecho le puedo dar directamente a aplicar material. Según las especificaciones del material, me dan el módulo de ion, ¿sí? De 210.000 megapascales, que eso concuerda con este mismo acero que yo tengo aquí, que es un acero aliado. Tiene un módulo de ion, un módulo elástico de 210.000 newton sobre milímetros cuadrados. Bien, notarán que esto tiene un límite elástico de 620 newton sobre milímetros cuadrados, que lo vamos a utilizar más adelante. Aquí en las unidades, siempre utilizar lo que es megapascales como tal, y aquí isotrópico elástico lineal. Bien, y le damos en aplicar. Recordarán ustedes que todas las propiedades se aplicarán a mi elemento, ¿no? Entonces lo deben aplicar. Vieron que ya cambió de color, quiere decir que ya está. Entonces tenemos el primer apartado completado, ¿no? Sería este que está acá. Cheque. Ahora vamos por el tipo de conexiones. En este caso como tal, el tipo de conexiones no lo vamos a ocupar. Este se utiliza más que todo, por ejemplo, cuando vamos a utilizar tornillos, elementos de fijación, o por ejemplo en un ensamble, entre otros, ¿no? Ahora vamos, como esto lo vamos a ver, vamos al tipo de sujeciones. En el tipo de sujeciones, según la imagen que tenemos acá, que son las restricciones que vamos a aplicar, recordarán ustedes que pues vamos a aplicar lo que es en esta arista que tengo acá, en esa lista que tengo ahí, vamos a aplicar lo que era una restricción fija. ¿Sí? En esta lista aquí vamos a aplicar una restricción fija. ¿Por qué? Porque pues lo que es, tenemos una articulación en este punto que genera esta reacción en Y y esta reacción en X y no permite a la viga que se desplace en esas direcciones. Y en esta reacción de aquí, este elemento que tengo aquí, que también es articulado, pero solamente permite desplazarse a esta viga en estas dos direcciones, ¿no? Sin embargo, está bloqueada en el eje Y y es una de las restricciones que vamos a colocar. Así que vamos nuevamente a SolidWorks, vamos en el tipo de sujeciones, damos clic derecho y pues verán ustedes que tenemos geometría fija, rodillos, bisagras, entre otros. Por ejemplo, rodamientos, etc. En este caso utilizaremos una geometría fija. SolidWorks es bastante interactivo. Verán ustedes que si asoman, por ejemplo, a esta cara, podríamos poner esta cara completamente fija, pero no es el caso, sino que lo que necesitamos de referencia es esta arista de abajo. Seleccionamos la vista que ha sido seleccionada. Esta es como un ejemplo de cómo se comportaría y le damos en aceptar. Entonces, esta arista no se puede mover, va a estar fija completamente, lo notaremos en la simulación.
Ahora necesitamos crear una restricción sobre esta lista. Vamos nuevamente a sujeciones, clic derecho, geometría fija. Seleccionamos esta lista que es fija, pero ahora vamos a ir en avanzado para poder colocar algunas restricciones como tal. En avanzado, en este apartado que tenemos aquí, me va a pedir que seleccione una cara, arista, vértice, etcétera. La que yo necesito, pues, únicamente, en este caso, utilizar de referencia. Después, necesito una cara, arista, plano o eje para la dirección. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar esta arista para la dirección en la que no quiero que se mueva, ¿sí? No se mueva esta arista como tal. O sea, esta arista no quiero que se mueva en esta dirección. Entonces, ven, las traslaciones en esta dirección van a ser 0. Específico, en esta dirección van a ser 0. Y le doy en aceptar. Bien, ya tengo las cargas. Perdón, tengo ya las restricciones como tal o las fijaciones. ¿Y ahora qué faltaría? Exacto, las cargas y finalmente pasaremos al mallado. Pero nos quedamos con las cargas externas. Notarán que tenemos fuerza, torsión, presión, etcétera. Sin embargo, utilizaremos lo que es la fuerza como tal. Y nos pide dónde vamos a colocar esta fuerza. Y yo la voy a necesitar colocar no sobre esta cara ni sobre esta, sino que va a ser sobre esta arista como tal. ¿Sí? ¿Cuántos newton eran? Eran 3500. No sé si lo recuerdan. Está aquí, 3500 newton. La dirección, lógicamente no necesito esa dirección, sino que va a ser una dirección seleccionada. Desde que sea vertical, vamos a decir que sea seleccionada. Y lógicamente me va a preguntar como que una cara, arista o plano de dirección. Y voy a seleccionar esta arista como referencia. Y aquí que sean 3500 newton. ¿Sí? Lo puedo invertir, pero lo necesito así. Así que es lo único que necesito y le doy en aceptar. Ahora solamente faltará, perdón, crear lo que es la malla. Doy clic sobre la malla y le doy en crear malla. Está la opción de crear malla y ejecutar. Pero en este caso voy a simplemente a crear lo que es la malla. Recordarán ustedes que la densidad de la malla pues va a variar. En este caso, SolidWorks nos da lo que es la densidad de la malla para hacerla de una manera, pues para personas que están como en un nivel intermedio. Sin embargo, les mencionaba también que tenemos lo que eran ya parámetros de mallado un poquito más personalizados como tal. Y estos eran pues lo que nosotros llamábamos los nodos, ¿no? Entonces, sin embargo, vamos a utilizar no estos parámetros de mallado, sino que vamos a utilizar lo que es distribuir la malla por densidad. Entonces vamos a poner no una malla muy fina ni una malla muy gruesa. Si colocamos una malla muy fina, estaríamos agregando demasiados elementos y el costo computacional, pues eso aumentaría bastante. Entonces, si agregamos una malla completamente gruesa, pues los resultados como tal van a ser poco fiables, porque los elementos van a ser muy grandes. Entonces a esto nosotros lo llamamos discretización, que se necesita un poco de criterio para poder determinar la malla, qué tan gruesa debe ser o qué tan fina. Lo vamos a dejar por aquí aproximadamente y le damos en aceptar. Entonces SolidWorks empieza a crear la malla y notarán ustedes las subdivisiones de cada uno de los elementos que se comportarán de diferentes maneras en este sólido. Entonces, pasamos de un elemento que era un sólido completo a ser un elemento completamente dividido, ¿sí? Por elementos nodales. Ahora solamente faltará crear la solución. Para crear la solución, vamos aquí donde dice CAE, damos clic derecho y le damos en ejecutar. Se empieza a crear la solución y ahora tenemos esta solución como tal. Siempre hay que ir al entorno de simulación. Aquí es donde vamos a ver todos los resultados. Y veremos algunos muy importantes ahorita. Uno de ellos es poder saber interpretar lo que es esto que aparece en el lado derecho. Bien. Para eso, pues vamos a hacerlo de una manera mucho más fácil. Vamos a dar doble clic sobre esta tablita que aparece aquí.
nos va a redirigir directamente a lo que es opciones de gráfico. En opciones de gráfico vamos a ir a donde dice el apartado científico y le vamos a decir que sea flotante y aquí que sea 1. ¿Sí? Esos, como ustedes notarán, ha cambiado, en vez de ser notación científica, pasa a ser este tipo de notación como tal. Sin embargo, falta aún algo más. Vamos a ir así al apartado de definición y en vez de que sean newton sobre metros cuadrados, le vamos a decir que sean en megapascales. Y le vamos a dar en aceptar. Y ahora sí ha cambiado. Entonces, según Boom-Miss, según esta carga que se le ha aplicado a esta viga, según estas restricciones, esta carga sufre una deformación, perdón, un esfuerzo máximo de 91.5 megapascales. Sin embargo, notarán ustedes que aquí da lo que es un límite elástico de 620.4 megapascales. Así que se podría decir que esta viga sí soporta porque no estamos superando lo que es el límite elástico de ella. Sin embargo, veremos otras cositas muy importantes. Por ejemplo, verán ustedes que esta deformación que aparece aquí es como que muy grande. No es algo real, la verdad. Incluso podemos hacer una simulación aquí en herramientas de trazado, le damos en animar. Verán ustedes que se deforma bastante. Sin embargo, no es una deformación realista como tal. Pero quiero que vean que la arista fija que colocamos nosotros no se mueve, o sea, está un punto ahí que simplemente sirve de pivote, pero realmente no se mueve ni en X ni en Y. Bueno, en este caso sería en Z ni en Y, ¿sí? Y a la otra arista verán ustedes que en Y no permite moverlo, sin embargo, en el eje X, bueno, en este caso en el eje Z sí permite que se mueva, ¿sí? Pero realmente ella siempre está haciendo lo que es un movimiento lineal en esta dirección, ¿sí? Esta arista solamente se mueve en esta dirección y no en la dirección, en este caso que es de Y. ¿Ok? Esas como algunas observaciones. Vamos a dar en aceptar. Vamos de nuevo a darle doble clic aquí. Vamos a ver en definición. Aparece deformada. Aparece en automático. Le podemos dar en escala real. Le damos en aceptar. Vamos de nuevo a herramientas de trazado. Animar. Y esta sí sería una representación real de cómo sería la deformación. ¿Sí? Entonces verán ustedes que ya no hay una deflexión, una flecha demasiado grande. Pero siempre se respetan lo que son buen miss crítico sería en la zona donde se pone más rojo. Los colores es lo que me representan a mí. Entonces voy a regresar a lo que es una escala un poco no real. Voy a aceptar. Y notarán ustedes que hay unos puntos de diferentes colores. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, azulito, verde, rojo. Como era de esperar, está rojo es la parte más crítica y es donde se dan aproximadamente 91.5 megapascales sobre esa zona, ¿sí? Sin embargo, esta pieza resiste. Es una de las cosas muy importantes. Eso respecto a Von Mises. Respecto a Von Mises, siempre dando clic sobre aquí, sobre esta, este apartado de acá, notarán ustedes que podemos tener una notación máxima dándole clic sobre aquí y una notación mínima. Como es de esperar, en los lados no hay una deformación muy crítica, pero sí notarán que tenemos un máximo de 91.5 y se da sobre este elemento que yo tengo acá. Bien, si damos clic derecho sobre tensiones 1, que ustedes pueden llamarlo como ustedes quieran, pero si damos clic sobre tensión 1, le damos clic sobre identificar valores, verán que si selecciono, por ejemplo, hago un clic, bueno, aquí tengo otro clic, aquí tengo otro clic, aquí he hecho otro clic, notarán ustedes que
cada clic que he hecho representa a un nodo como tal. Nos da incluso la ubicación, el nodo y el valor de la tensión de Von Mises, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno verde por acá tiene una tensión de 54.9 megapascales. Sin embargo, uno de esta zona que es un poco más crítico, ya tenemos valores de 87.7 megapascales, ¿sí? Entonces, esto según la selección, un punto en concreto que yo pues he encontrado ahí. Según un BOMIS, esta pieza sí resiste. Vamos a ver desplazamiento. Doy doble clic sobre desplazamiento y me va a aparecer igual una notación científica, así que voy a ir directamente a modificar esto. Voy a flotante, coloco 1, aceptar. Entonces la deformación máxima que puede sufrir lo que es esta viga vía apoyada es de 2.2 milímetros. O sea que desde donde se encontraba el punto inicial hasta el punto máximo de deformación es de 2.2 milímetros. Eso es lo que se deformaría. ¿Sí? Eso es lo que se deformaría. Ok. Si doy clic sobre resultados, clic derecho sobre resultados, me va a aparecer lo que es la deformación de trazado de factor de seguridad. Aquí, en vez de que sea automático, en el paso 1 de 3, pues aquí le damos en todos. En vez de que sea automático, le vamos a decir que haga el cálculo sobre la tensión de Von Mises. Me da ahí una pequeña formulita, ¿sí? Y como sabrán ustedes, que para el factor de seguridad, si me da menor que 1, estamos en un nivel de falla, un nivel crítico de falla como tal. Pero si estamos arriba de 1, pues quiere decir que mi pieza resiste. Entonces simplemente coloco estos datos que acaba de poner acá, le doy en aceptar y pues me da la distribución de factor de seguridad mínima es de 6.8, ¿sí? De 6.8, así que quiere decir que esta pieza sí resiste y está muy bien diseñada. Sin embargo, vamos a ver qué pasa si aumentamos lo que es la carga. Vamos a ir a editar aquí, en vez de que sean 3500, le vamos a poner, por ejemplo, 7000. Le van a aceptar. Directamente verán ustedes que SolidWorks me tira que los resultados pues no son los correctos porque se han modificado. Así que nuevamente tenemos que hacer un cálculo. Voy a dar aquí en ejecutar nuevamente. SolidWorks vuelve a calcular todo y después me dice, bueno, la tensión de Von Mises ahora se ha elevado bastante, son 183 megapascales. Siempre estamos dentro del rango como tal. El desplazamiento ahora es mucho mayor, es casi el doble, el 4.4. Y el factor de seguridad ahora es de 3.4. Ojo, nos estamos acercando al factor de seguridad, por lo tanto, si aplicamos más carga, esta viga bien apoyada puede fallar. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el factor de seguridad como tal. Bien, entonces voy a regresar a los valores que teníamos, que eran de 3500. 3500, vuelvo a hacer el cálculo. ¿Sí? Von Mises 91.5, valor de la tensión, el punto máximo. Y permítanme aquí. Ese es el ejemplo que les estaba mostrando. Ya se lo compartí. Tenemos una viga de 1100 y una carga de 3500. Permítanme. Vamos a ver. No guardar. Ah, sí, sí, sí. Ya sé que por acá falló. Ok. Entonces aquí es una carga de 3500. Me dan estos valores. Ya se los explico. Sin embargo, la sección transversal es de 40 por 40. Ahora sí, comparemos. Este W máximo es el desplazamiento máximo, según una ecuación que ustedes las pueden encontrar en internet sin ningún problema. Verán que es de 2.16. Si rondeamos 2.2. Y pues eso está dentro de los valores de deformación que nosotros encontramos. Vamos a ver nuevamente aquí. Perdón, vamos a ver, 3500.
Ah, ok, perdón. Aquí en deformación, sí. 2.2. 2.2 es la deformación, vean, y si concuerda con este resultado que tenemos acá, según estos mismos valores aplicados. Y el esfuerzo máximo, recuerden que el esfuerzo máximo viene aplicado por el momento máximo, etcétera, por la sección transversal, la inercia, etcétera. Y el esfuerzo máximo que sufre esta viga con esta carga es de 90.23 megapascales. Y pues en SolidWorks podemos ver que el esfuerzo máximo es 91.5, anda muy cercano, así que los valores están correctos. Los valores que me ha dado SolidWorks están correctos como tal. El factor de seguridad como tal. Bien, hasta aquí todo excelente. Veremos que eh, aquí en la presentación que les acaba de pasar, tenemos lo que es el desplazamiento máximo. Aquí en el desplazamiento máximo, pues, se colocaría, ¿no? Un 2.2 milímetros de desplazamiento máximo, un factor de seguridad que era de 6.8 de factor de seguridad, según Von Mises, 6.8, por ejemplo. Por ejemplo, aquí nos pregunta dónde se da el valor máximo de tensión. ¿Por qué? Considerando el factor de seguridad para estructuras de valor de 2, ¿cree usted que la pieza es segura para la carga que se va a transmitir? Pues lógicamente, ya vimos que dónde se da el valor máximo de tensión, se da donde se aplica la carga, ¿sí? Se da donde se aplica la carga, este es el valor máximo, este es el valor mínimo, este sería como que una justificación, ¿no? De lo que estamos viendo. Por ejemplo, aquí iría esta imagen, podría ir acá, y aquí arriba se podría justificar. Bueno, el esfuerzo máximo se da donde se aplica la carga, como era de esperar, ¿no? El factor de seguridad es mayor de 6, de 2, por lo tanto la estructura claramente va a soportar la carga que se le va a aplicar. Después nos pregunta, ¿ocurre el desplazamiento máximo donde era de esperar? ¿Por qué? Suponiendo un valor de desplazamiento máximo total de 0.2 como aceptable, ¿podría considerarse correcto el diseño? Pues lógicamente hemos visto que perdón. Ok. Bien, dice que ¿dónde se da el desplazamiento máximo? Lógicamente ya sabemos que es en la parte del centro. Tenemos el desplazamiento máximo. Sin embargo, el desplazamiento que se obtuvo aquí es de 2.2. Entonces, si nos vamos a la siguiente pregunta que dice, suponiendo un valor de desplazamiento máximo de 0.2 como aceptable, ¿podría considerarse correcto el diseño? Pues en este caso, son este argumento de aquí, no podría ser aceptable. Entonces, por lo tanto, el diseño no es aceptable. Entonces, aquí, por ejemplo, en este apartado se podría poner lo que es la imagen del desplazamiento, ¿no? Como tal. Y permítanme. Bien, entonces sería esto acá, esta imagen acá. Igual argumentando, ¿no? Argumentando esta imagen, por qué se ha dado, etcétera. La siguiente dice, incluir en el siguiente recuadro la imagen con los resultados de tensiones en los nodos de Von Mises. Entonces, esto, por ejemplo, podría ser analizando, qué sé yo, un par de nodos de la tensión de Von Mises, como lo habíamos visto. Aquí en identificar valores. Vamos a ver si seleccionamos entidad seleccionada. Actualizar. No. Eso lo podemos hacer por ubicaciones. Qué sé yo, podemos seleccionar varios elementos. Pero ya sabemos que el nivel máximo está aquí sí o sí. Sí, esos son algunos de los elementos según los nodos de Von Mises. Nuevamente. Sí, siempre los niveles máximo y mínimo son los más importantes. Entonces nuevamente vendría aquí, nuevo. Esa sería la imagen que me están solicitando aquí. Incluir con los resultados de las tensiones de Von Mises. ¿Sí? Y aquí incluir los resultados de desplazamientos de los nodos, que es muy parecido, por ejemplo, a la imagen que habíamos colocado en esta parte de aquí arriba.
¿Bien? Entonces, algo así en el examen es como les va a aparecer. Así que espero que practiquen y les pueda servir esto que hemos visto hoy. Para finalizar, me gustaría comentarles un poquito sobre SolidWorks, que permite hacer lo que son una especie de informes. ¿Dónde lo encontramos? Siempre en simulación, en el apartado de informes, damos clic derecho sobre informe y aparecerá lo que es un recuadro. Entonces, aquí hay algunas como que secciones del informe que podrían aparecer. Por ejemplo, si queremos suposiciones o no las queremos, podemos marcar o desmarcar estas casillas. El apéndice, por ejemplo, conclusiones, por ejemplo, no quiero conclusiones, no las hace. Las unidades, las propiedades del material, esto sí, información del modelo, propiedades de estudio, entre otras cosas. Eh, ok, diseñador, por ejemplo, aquí, ¿quién diseñó esto? Pues Paulo, por ejemplo, o Carlos, o Pedro, Pedro, no sé qué. Compañía, qué sé yo, una BS. Podemos poner también un logotipo, si quieren ustedes, por ejemplo, de su empresa o algo así. No sé qué imagen tengo por acá, déjenme ver por acá. No sé, tengo algo aquí, una imagen así, completamente random. Y pues nombre del documento, pues se va a llamar pieza 1, CAE bajo 1,1. Y pues el tipo de papel, carta o A4. Y le damos en aceptar o en publicar. Y empieza a crear el informe. Es súper genial esto de SolidWorks. La verdad que es primera vez que lo veo y me ha parecido brutal, la verdad. Entonces vamos a ver qué es lo que nos da el software como tal. Como ven, empieza a hacer como diferentes como capturas de imágenes eh, para ir, para después ser proyectadas sobre el documento y van a ver pues que sale lo que es mallado, el tipo de material, etcétera, entre otras cositas. Bueno, entonces, de que genere el documento, pues esos serían otros ejercicios que vamos a ver, ¿no? Sin embargo, me interesa bastante que vean ustedes la gran versatilidad de ejercicios que podrían hacer con SolidWorks. Análisis, por ejemplo, imagínense que se necesita analizar lo que es una prótesis antes de ser ensamblada sobre una persona. Entonces, lógicamente, el problema es pues, que la persona está como que mal, ¿no? No se puede mover y necesita lo que es un elemento interno. Entonces, el problema real lo tenemos, empezamos a hacer el diseño, el modelado, ¿no? Y pues después vienen así como que los inputs, las entradas, que serían materiales, mallados, fijaciones, estado tensional de las prótesis, en este caso, utilizando la herramienta de CAE para finalmente hacer una simulación y ver el comportamiento de este elemento, ¿no? Que es una de las ventajas macros que veo yo que tenemos con estas herramientas de SolidWorks como tal. Entonces, analizaremos más adelante otro video. Sin embargo, quiero que vean finalmente lo que es el informe que me ha hecho SolidWorks. Esta es la imagen que elegí random, la pone encabezado ahí, ¿sí? Una ABS, por ejemplo. Simulación me da lo que es el índice, tabla de contenido, la fecha de creación, diseñador, etcétera. Tipo de análisis estático, vean. Y la primera imagen, ¿no? Entonces, todos estos datos pueden ser llenados, como por ejemplo la descripción, entre otras. Tenemos aquí ya la información del modelo, dice que tiene una línea de partición, por ejemplo, le da la masa, volumen, densidad, peso, propiedades de estudios, pues algunas que se llevaron a cabo, por ejemplo, el tipo de estudio, recuerdan cuando le pusimos KE-1, tipo de análisis, análisis estático, una malla sólida, entre otros elementos, ¿no? Entonces las unidades muy importantes, recuerden, propiedades del material, aparecen todas las propiedades del material como tal, ¿sí? Y aquí las cargas y las sujeciones que se aplicaron, tal cual. Aparece todo, 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 todo va a aparecer. Incluso las fuerzas que se aplicaron, la cantidad, por ejemplo, la fuerza sube de 3500 newton, entre otros, entre otra información. Información de la malla, por ejemplo, aparecen ahí, número de mallas al detalle como tal, las fuerzas resultantes, momento de reacción, fuerza de cuerpo libre, entre otros. Y los resultados de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean que aquí me aparece lo que es la deformación, el desplazamiento máximo, la tensión de von Mises, sí, de 91,5 megapascales, en el nodo 10.820,
Entonces, por ejemplo, vean que aquí el desplazamiento máximo me aparece en el nodo número 2. Ojo, ¿no? Me dice dónde está el desplazamiento máximo. Nodo número 2. Ok, están las deformaciones unitarias. El factor de seguridad. Bien, aparece una imagen del factor de seguridad y es el informe que me ha dado SolidWorks. Como pueden ver aquí ustedes, la imagen de SolidWorks analizado con SolidWorks Simulation, simulación de pieza 1, que era el nombre que tenía la pieza como tal, un nombre random que se le dio a la pieza, aquí está. Y pues básicamente este sería la forma en cómo se podría analizar esta viga bien apoyada con una carga centrada, ¿sí? Y pues espero que les sirva este video. Cualquier cosa, ya saben, estoy para servirles. Así que muchas gracias por su atención, ¿vale? Venga, chao.